Este video es presentado por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. Buenas noches y gracias por estar presente en esta charla virtual auspiciada por la Oficina de Orientación y Trabajo Social de la Congregación Mita. El tema que se estará desarrollando esta noche es el apoyo emocional a la niñez y será presentado por la trabajadora social Diana Patricia López Campiño, que es especialista en procesos psicosociales, y por Loida Natalia Vargas Sánchez, la trabajadora social, que es quien les habla. Así que sin más preámbulos, empecemos con ustedes, Diana López. Bueno, muy buenas noches para todos. Hago extensivo un caluroso abrazo desde la distancia, dándole la bienvenida a este espacio. Vamos a comenzar entonces con la importancia del desarrollo socioafectivo en la infancia y las implicaciones en las emociones. Es importante conocer que el desarrollo se concibe como un proceso de transformación, el cual se constituye en cada individuo en los dominios tanto físico, cognitivo como psicosocial. Estos dominios se encuentran entonces vinculados entre sí y es importante comprender que desde la concepción del embrión se comienza un proceso evolutivo en el cual se percibe progresivamente complejizar sus funciones tanto físicas como mentales. También influyen los factores genéticos y ambientales. Es importante conocer que los primeros años de vida de una persona son primordiales para el resto de la vida. Es importante también que la vida del niño, estos primeros años, se fundamentan en la salud, el crecimiento y el desarrollo psicosocial de su futuro. Durante este periodo, nuestros niños, nuestras niñas de corta edad, se desarrollan con mayor rapidez, aprenden más rápidamente cuando se percibe con más amor, cuando hay más afecto, cuando hay mayor atención y estímulos mentales, así como alimentos nutritivos y una buena atención en la salud. Los estudios de los vínculos afectivos han aportado valiosa información sobre la influencia que tienen en el desarrollo emocional del niño y de la niña. Al respecto se señala que entre más calidad tenga el vínculo afectivo en cuanto a la disponibilidad, a la receptividad, a las expresiones de amor, de afecto, de cariño que le brindan tanto los padres como el entorno, las personas allegadas al niño, este logrará una mayor estabilidad emocional, más confianza en sí mismo y, por supuesto, más confianza con su entorno. Propiciar ambientes estables emocionales ayudan a los niños a que lean las emociones de otros, características que se manifiestan excesivamente en las dinámicas familiares, como la tristeza, el mal humor, las ansiedades y otras similares, serán notadas en el bebé, traduciéndose en inestabilidad emocional por esos vínculos afectivos como tan débiles. Sin embargo, cuando los vínculos afectivos son estables, actúan como contenedores de las emociones que los niños van experimentando y así van potenciando sus sentimientos y emociones positivamente. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio, una actividad que nos va a ayudar como a comprender mejor a través de la observación qué pasa con una persona cuando canaliza correctamente sus emociones y de pronto con otra persona que se le dificulta analizar sus emociones y todo lo que implica, lo que envía, el mensaje que le envía a los niños. Entonces tengo por acá una copita, vamos a hacer un ejercicio muy básico. Vamos a tener un día normal como le puede suceder a cualquier persona, ¿cierto? Por acá tengo unos algodoncitos que nos van a representar como esas emociones y todas esas situaciones que vivimos en el día a día, en el corre-corre, por decirlo así. Entonces tenemos este algodoncito. Podemos empezar un día como quien dice, nos cogió el día para ir a trabajar. Esta es nuestra mente, ¿cierto? Nos cogió el día para ir a trabajar, debido a eso nos levantamos en alerta, un montón de situaciones sin resolver que teníamos que dejar organizaditas en nuestro hogar, salimos rápidamente de nuestro hogar y a esperar el transporte público, que es bastante demoradito. Cogemos el transporte público y resulta que hay demasiado tráfico. En nuestra mente vamos cargando todas estas situaciones. Llegamos tarde a nuestro trabajo,
lo que nos puede dar de pronto un jaloncito de orejas, un llamado de atención de por qué llegamos tarde, y entonces mentalmente nos vamos cargando más. Tuvimos un día demasiado agitado, muchísimo trabajo, salimos, terminamos nuestra jornada laboral, regresamos a nuestro hogar después de haber pasado nuevamente por el proceso de esperar el transporte público, posiblemente encontrar trancones. Llegamos a nuestro hogar y nos encontramos a nuestros niños. Encontramos también de pronto a nuestra compañera o viceversa, si es la compañera a la que llega al trabajo, entonces se encuentra a su compañero, sus hijos. Esta es una persona que maneja perfectamente sus emociones, aunque esté cargada de muchas situaciones, vemos que va a estar acá. ¿Qué nos ayuda a controlar nuestras emociones? Nos ayuda cuando tenemos espacios propios, espacios nuestros, como un hobby. Hay personas que les gusta leer, a otras personas les gusta hacer deporte, a otras personas les gusta hacer yoga, a otras personas de pronto les gusta mucho hacer todo lo que es crochet. Eso ayuda a mantener la mente activa y a que estas cositas mentales, todas esas emociones no pasen de ahí, de la copa, estén ahí. Cuando llegamos a nuestro hogar, entonces sabemos manejar todo este estrés, todas estas emociones, sabemos controlarnos, sabemos darle el espacio que requieren nuestros hijos, nuestra compañera. Estamos bien. Posiblemente cuando esta persona va y hace todos esos ejercicios mentales que le gustan, esto se va a diluir. Ahora vamos a ver una persona que no maneja tanto sus emociones. Tenemos la copita, nos cogió el día para el trabajo rápidamente, salimos afanados a esperar el transporte, luego a esperar y nos encontramos un montón de situaciones en el camino, el transporte, llegamos tarde a nuestro trabajo. En nuestro trabajo nos llaman la atención por haber llegado tarde, tenemos un día pesado, llegamos a nuestro hogar con toda esa carga mental. Esta es una persona que no sabe manejar sus emociones, está cargado totalmente. Llegamos a nuestro hogar que no queremos nada con nadie, totalmente irritados. Al llegar a nuestro hogar, entonces encontramos a nuestros hijos, a nuestros compañeros que quieren compartir ese espacio con nosotros, pero como esta es una persona que no sabe manejar sus emociones, posiblemente lo que va a pasar es que se nos va a fluir y entonces toda esta cantidad de cosas, de emociones, de negatividades, lo más probable es que van a salir de la copa, se van a brotar, no vamos a trabajar activamente con nuestros hijos, no vamos a saberles corresponder como ellos esperan de nosotros, ¿cierto? Porque todo esto se va a derramar, se va a salir. Entonces, a continuación, este pequeño ejemplo es para que veamos cuál es la importancia de que nosotros trabajemos nuestras emociones, porque si nosotros vamos a darle un apoyo a nuestros hijos, entonces es elemental nosotros manejar primero nuestras emociones. A continuación, entonces vamos a pasar con Natalia, que nos va a explicar cómo es el desarrollo emocional de los niños. Como nos decía Dianita, vamos a hablar de lo que es el desarrollo emocional o también el desarrollo afectivo, que es el cual se refiere por el proceso por el cual un niño construye su identidad, construye su autoestima, su seguridad y la confianza en sí mismo y con todos los que le rodea, con todo el mundo. A través de este proceso, el niño es cuando empieza a distinguir las emociones, empieza a identificarlas, empieza a manejarlas, a expresarlas y a controlarlas. Muchas veces creemos que cuando son muy chiquitos, cuando son bebés, no tenemos que tener en cuenta esas emociones porque tal vez no se ven reflejadas o porque a esa edad creemos que no se manifiestan o no es importante tenerlas en cuenta. Pero realmente en ellos se encuentra un número limitado de emociones que van complejizándose a medida que creen, como por ejemplo cuando llega una persona que es muy conocida, cuando ven a un familiar que es muy reconocido, cuando escuchan la voz de alguien, de un familiar, en ellos presentan, tal vez no de forma verbal, porque pues no pueden hablar, pero sí se emocionan de una manera
física empiezan a hacer algunas acciones que representan como emoción, que representan como alegría, y también pueden representar emociones como lo son placer, o como es el dolor, o como es malestar, pues cuando se sienten enfermitos o cuando algo les molesta, que se ponen como irritables, se ponen como lloroncitos, como chinchoncitos, les llaman aquí en Colombia. Ya cuando el lenguaje o la capacidad de comunicación del niño se va desarrollando, cuando el niño ya va creciendo, hay una mayor transmisión simbólica de las emociones, lo que favorece enormemente la interacción social, pues ya en otro entorno, bien sea en el entorno educativo, bien sea en el entorno familiar o en el entorno social. Es por esto que es importante que los padres tengan un buen control de emociones, pues los niños son sensibles a este aprendizaje. Como decimos nosotros, los niños están grabando todo, están viendo todo, entonces si ven que los padres no tienen un buen control de emociones y muchas veces actúan con el impulso, que por ejemplo, digamos, el papá va conduciendo y otro carro se le atravesó y la reacción de él es empezar a gritar o a manejar bruscamente, pues el niño está viendo eso y así es que el niño va a manejar las situaciones o las diferentes problemáticas a las que se presente. Por eso es que los padres tienen que también tener un buen desarrollo emocional y un buen manejo de las emociones. Ya Dianita nos va a hablar un poco sobre ese dominio del desarrollo y del desarrollo de las emociones desde el nacimiento. Bueno, pasamos entonces de lo que es dominio de desarrollo. En el dominio de desarrollo entonces tenemos todo lo que es lo físico, lo cognitivo y lo psicosocial. Entendemos entonces que la parte física se basa en el crecimiento, son los cambios básicos en el organismo, incluyendo cambios externos como la estructura, el peso, la estatura, los órganos sensoriales, la salud física y las habilidades motoras, es decir, cuando ellos empiezan a gatear, cuando empiezan a caminar, cuando ya pueden cuando manejan perfectamente la motricidad de sus bracitos para ellos mismos tomar sus alimentos. Tenemos también lo que es lo cognitivo. Lo cognitivo son todos los procesos mentales relacionados con el pensamiento, la solución de los problemas, comprende cambios en la percepción de la memoria, el razonamiento, la creatividad y el lenguaje. También tenemos lo psicosocial. Lo psicosocial se refiere al desarrollo de la personalidad y de sus habilidades interpersonales. Ambos están relacionados y comprenden el autoconcepto de las emociones, las habilidades sociales y las conductuales. Cuando un bebé nace, es lo que hablamos ahora un poquito, ellos desde el vientre van sintiendo como toda esa estimulación que se le va dando. Cuando ellos nacen, la primera emoción que ellos transmiten es el llanto, porque es el lenguaje que ellos tienen para decir que algo les falta. Se dice que el llanto tiende a ser como una emoción negativa, porque cuando el bebé llora quiere decir que necesita de algo. Tiene hambre, tiene frío, tiene calor, está incómodo en la posición que se encuentra. Ese es el llanto, la primera emoción que se da en la vida. De 1 a 6 meses empieza a darse en el lactante lo que es la sonrisa, la risa. Entonces es el estímulo de que le da ciertas personas, ciertos objetos, esto se relaciona cuando vemos que a veces hay un bebé y empezamos a hacerle como así, como asustarlo, y a ellos eso les evoca la risa. También tenemos entre 1 a 6 a 12 meses, surgen las emociones básicas como el gozo, la sorpresa, la tristeza, el asco, el enojo. Ya ellos empiezan como a hacer ciertas características en su aspecto físico que van dando a conocer que ya ellos van como entrándose a este tipo de emociones. Tenemos entre los 12 y los 18 meses que continúan las emociones diferenciándose y aparece la referencia social, una etapa inicial de la empatía, de las respuestas a lo que pronto otras personas le dan, a esos estímulos. De los 18 a los 24 y 36 meses
Es cuando podemos observar que ellos empiezan a manejar las emociones como del asco, de la culpa, de pronto como de la vergüenza, porque es acá donde ellos empiezan a dejar como el pañal. Entonces el ellos hacer sus necesidades en la ropita, eso para ellos es símbolo como de vergüenza, de que no lo debieron haber hecho, pero lo hizo. Como cuando jugamos con ellos y les hacemos creer que ellos nos hicieron algo y empezamos como a llorar, entonces ellos empiezan a sentir como ese sentido de culpa. Entonces es la forma en que se van dando las emociones desde los inicios de vida. En los 3 años es donde se llega como a la cumbre, donde decimos, este niño tan berrinchoso, que se la pasa haciendo pataletas, que no quiere nada, pero es porque los traemos acostumbrados a que todo lo que ellos piden se lo damos. Entonces nos señalan un muñequito, se lo damos, nos señalan una paleta, se la damos. Entonces cuando ellos piden algo y nosotros no se lo damos, entonces ellos sienten que eso es injusto, que no es justo que a ellos no le estén dando lo que ellos están señalando. Entonces aquí es donde se empieza a dar todo este proceso de la pataleta, de los berrinches, y Natalia nos va a explicar cómo identificar y expresar esas emociones y cómo gestionarlas. Gracias. Entonces, nosotros sabemos que los niños necesitan el apoyo y el afecto de los padres, pues ya que de este modo empiezan a adquirir autoestima y empiezan a adquirir una seguridad, que eso lo que permitirá es que ellos alcancen una autonomía personal. Pero dar afecto a un niño no significa que lo debamos sobreproteger. Yo siempre tomo aquí, cuando hablo de esto, un ejemplo, y es de un pajarito. Cuando nosotros tenemos un pajarito encerrado en una jaula desde que es muy chiquito, desde que es bebé, donde le damos todo, donde tiene su alimento, tiene su agüita, tiene una cobijita, tiene un lugar donde pueda dormir, pues él se va a sentir siempre protegido y siempre va a sentir que no le falte nada. Pero el día que deseamos o que deseemos sacar a ese pajarito a su hábitat normal, al exterior, a que salga a explorar, el pajarito no va a saber qué hacer, no va a saber a dónde tiene que ir, no va a saber a dónde puede dormir, no va a saber dónde tiene que buscar comida para poder sobrevivir. Y eso mismo es lo que pasa muchas veces con los niños. Cuando nosotros sobreprotegemos mucho a los niños, cuando ya entran en una etapa adolescente o inclusive cuando ya están en la etapa adulta, muchas veces no saben qué hacer o cómo afrontar diferentes situaciones o problemáticas que se les presentan en su diario vivir. Por eso es que es importante no sobreprotegerlos, si bien es cierto brindar apoyo, brindar confianza, pero asimismo poder enseñarles a que ellos se desenvuelvan y aprendan a desarrollarse en diferentes situaciones. En muchas ocasiones, los niños que presentan problemas de agresividad, de mal autocontrol o de bajo rendimiento académico, son esos niños que no saben utilizar o no tienen una buena gestión emocional. Por esta razón es que es muy importante identificar las emociones desde que son muy pequeños para que asimismo ellos tengan un desarrollo completo e integral. Entonces, para eso tenemos que primero identificar esos sentimientos, que ellos aprendan a identificar esos sentimientos para que puedan expresar todas esas emociones y asimismo poder que ellos generen una mejora de la comunicación, para asimismo aumentar su autoestima, para que ellos puedan tener una alta autoestima y puedan desarrollar la empatía. También es cuando se presentan en diferentes situaciones, en diferentes problemáticas, hay que enseñarles a identificar y expresar esas emociones frente a esa problemática, para que ellos puedan con calma, con tranquilidad, poder identificar el problema que se está presentando en esa situación. Para asimismo ellos que puedan conseguir un ambiente que suministre una tranquilidad para buscar así posibles soluciones y elegir la mejor solución que tiene que tomar para solucionar esa situación o ese problema en el que se presente. ¿Cómo ayudar a los niños a reconocer sus emociones? Voy a agrandarlo aquí para que podamos ver un poco mejor. Entonces, en primer lugar, hay que hablar sobre las emociones. Es
muy importante saber, en primer lugar, a eso que le llamamos alegría, a eso que le llamamos tristeza, rabia, asco, miedo o sorpresa, lo que va a permitir que los niños hablen libremente sobre sus sentimientos o sobre sus expresiones, para que ellos puedan, para sí mismos ellos puedan definir de una manera sencilla y comprensible cómo deben fortalecer ese desarrollo emocional. También, por otro lado, está poner ejemplos de situaciones que puedan aparecer. Puede ser útil especialmente describir situaciones en que es habitual sentir cada una de las emociones, como por ejemplo en el colegio, donde están expuestos a evidenciar diferentes emociones, ya que están compartiendo diferentes experiencias con diferentes compañeros, inclusive con sus maestros. Entonces se le puede tomar el ejemplo de que si un niño te golpea, tú qué haces o cómo reaccionas o cómo te sientes en esa ocasión, porque muchos papás le inculcan a sus niños, si un niño viene y le pega, entonces usted reaccione y dele más duro. Y esa pues no es la solución. Entonces de una forma ejemplar, de una forma comunicativa, le podemos mostrar a los niños cómo se deben resolver las situaciones que se le presenten con un debido control de emociones. También está el tema de las expresiones faciales, bien sea con emoticones, con fotografías o dibujos. Esta es una manera clásica de entrar al reconocimiento de las emociones, identificando pues expresiones faciales, dibujadas en caras o bien sean en fotografías o en gráficas que aparecen muchas veces en los libros de ellos. Se pueden encontrar en revistas y allí se pueden ver que ellos puedan identificar las emociones cuando la vean, de qué se trata, o por ejemplo, nosotros utilizamos mucho como estos que están aquí, o los que tiene Dianita, que son los emoticones que utilizamos mucho en las redes sociales, pueden ayudar a identificar esas emociones. Otra de las formas de poder ayudar a reconocer las emociones a los niños es a través de la mímica y la imitación. Puede ser de utilidad ensayar con los niños de diferentes maneras. Se utiliza mucho que se paran frente a un espejo para que ellos mismos representen las emociones y sientan cómo se evidencian esas emociones, que ellos mismos sean los que los representen. Otras de las formas es a partir de videos y películas. En estos tiempos, pues la tecnología va avanzando a pasos gigantes y pues los niños ya vienen como con ese chip incorporado para poder, están preparados y ya están adaptados para poder manejarlas. Entonces, es importante utilizar esas herramientas de forma educativa y pues allí hay muchos videos que encontramos en YouTube que de forma dinámica, de forma educativa, le enseñan a los niños y le evidencian las diferentes emociones y cómo las pueden manejar. O inclusive diferentes películas, como por ejemplo está la que sé que todos conocemos, que se llama Intensamente, que es una película donde nos representa claramente cuál es la importancia de las emociones, bien sea tanto negativas como positivas, en especial en los niños, que es cuando su desarrollo va avanzando de gran manera. También está el expresar las sensaciones con palabras. Sabemos que describir una emoción es algo complicado, inclusive para nosotros ya de grandes, de adultos, de profesionales, el poder expresar cómo nos sentimos es difícil. Por eso es que es importante estimularlos y enseñarles la importancia de las palabras al momento de expresar cómo se sienten o el tipo de estimulación que les genera una reacción emocional determinada. También es importante no recriminar ni censurar una emoción, aunque a menudo dividimos las emociones como positivas o negativas, porque hay de las dos, todas son importantes y cada una de ellas tiene una función especial y por eso es necesario aprender a reconocerlas. Por esto es importante no censurarle y enseñarle a los niños que si se siente mal, que si se siente triste, que si se siente con rabia, no es malo.
Lo malo es no saberlo controlar, pero también si se siente feliz, si se siente alegre, si se siente lleno de amor, tampoco es malo, es bueno, pero también hay que saberlo manejar. Hay muchos casos donde ustedes me dirán, no, eso ya no se ve porque ese paradigma se rompió, ese paradigma del machismo, pero hay muchos casos donde las mamás desde muy niños le dicen a los niños varones, no llore porque los varones no lloran, las que lloran son las niñas. Entonces, eso está mal porque es un ser humano que siente, que puede manifestar las emociones de cualquier forma. Entonces, por eso es importante no recriminar ni censurar las emociones. También hay otro punto que se puede utilizar y es teatralizar las emociones, generar las emociones. Esa es otra vía que sirve de utilidad para aprender a reconocer las propias emociones por medio de la simulación o diferentes representaciones que ellos pueden hacer frente a una situación que tiende a provocar una emoción, bien sea de rabia, alegría, tristeza o sorpresa, y esto va a ayudar al niño a que experimente la emoción y tras de ello pueda reflexionar de cómo se ha sentido y qué tipo de situaciones le ha generado esa situación o ese problema. Y por último, está describir la situación de tal modo que pueda decir qué sentiría. Puede emplearse la descripción de situaciones emocionales para preguntar a los menores qué sentirían frente a situaciones, ante diferentes situaciones que se le presenten. Por ejemplo, si te caes en un parque, que es una situación eventual que puede pasar un niño en el parque o en el colegio, si te vieron todos, cómo te sentirías, cómo reaccionarías, cuál es la emoción que representarías en ese momento, para así mismo poderlos hacer reflexionar y que ellos entiendan cómo puede manejar la situación en diferentes, cómo puede manejar las emociones en diferentes situaciones. Ya para continuar, vamos a seguir con Diana, que nos va a hablar sobre el apoyo emocional para niños y niñas frente al COVID-19. Sabemos que en esos momentos estamos viviendo una emergencia sanitaria y a veces de pronto no nos hemos preguntado qué están sintiendo nuestros niños, qué están sintiendo nuestras niñas, en el corre-corre, en el giro que hemos dado en nuestras vidas, donde ellos han tenido que dejar sus colegios de forma presencial, donde de pronto han tenido que dejar todos esos hábitos que ellos tenían de compartir con sus amiguitos, de ir de pronto a visitar a sus familiares más cercanos, con quienes han hecho vínculos afectivos fuertes. Esto mentalmente a ellos los está afectando bastante. Y a veces nosotros en nuestro quehacer diario los dejamos a ellos como de ladito. Incluso se han ido como componiendo todas estas situaciones, algunos hemos regresado a nuestros hogares, pero a nuestros trabajos, perdón, pero nuestros niños siguen ahí en casa, en confinamiento. Entonces es muy importante empezar a indagar por emociones, decirles a ellos qué están sintiendo, escucharlos. Es importante nosotros como adultos estar muy al pendiente de todo lo que va pasando con esta pandemia. Coger bastante información, estar bien informados para poderles transmitir a ellos toda esa información de una manera sana en su lenguaje. Decirles, por ejemplo, que en estos momentos estamos en confinamiento, encerraditos, porque hay un virus en el ambiente que probablemente si lo llegáramos a adquirir, pues mamá o papá se enfermarían, él se enfermaría o alguno de los hermanitos estaría enfermo y eso no es lo que queremos en nuestro hogar. Queremos que en nuestro hogar todos estemos sanitos. Entonces es la forma como le hablamos a ellos, en su lenguaje, para que ellos puedan entender, puedan comprender por qué el confinamiento, por qué ellos no están yendo a sus colegios, por qué de pronto están tan separaditos de sus familiares, de sus compañeritos. Es importante también como adultos poner límites, límites en el acceso a la televisión y a las redes sociales, a las tablets. Nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad, el compromiso con su bienestar mental, de estar pendiente
ellos en qué están conectados, qué están viendo, con quién están chateando, y adicional a eso también limitarles el tiempo, decirles de tal hora a tal hora, pues entonces te voy a dar la oportunidad de que bajo mi supervisión estés de pronto con tu tablet o estés de pronto en internet, pero constantemente la supervisión del adulto. También es importante como adultos que le demos manejo a nuestras emociones. Lo que hemos venido hablando un poquito desde que iniciamos la charla. Nosotros no podemos dar un acompañamiento efectivo si nosotros no manejamos nuestras emociones. Toda esta pandemia nos ha afectado a todos en la familia nos ha afectado, al niño, ha afectado al adolescente, ha afectado al adulto, ha afectado también al adulto mayor, entonces todos en cierta manera hemos sentido como esa presión social, adicional a eso las noticias que a veces son de forma negativa y constante, entonces hay que tener mucho cuidado con eso, de manejar nuestras emociones, cómo estamos nosotros fluyendo mentalmente frente a esta situación y qué le estamos transmitiendo a nuestros hijos, qué es lo que ellos están viendo. Más que hablar es el ejemplo, es lo que ellos ven en nosotros, es la forma en que ellos ven nosotros cómo reaccionamos ante ciertas situaciones. También es importante mantener rutinas físicas, mantener también nuestros hábitos alimenticios, controlar de pronto los alimentos, que sean alimentos sanos, jugar con nuestros niños para que ellos puedan botar toda esa energía que de pronto ellos soltaban en el jardín, en la escuela, con sus compañeros corriendo, saltando, pues ahora van a estar en casita, confinados. Entonces nosotros como padres tenemos que buscar herramientas que nos permitan ayudarles a ellos a canalizar todas esas emociones, toda esa energía mediante el juego. Es importante que mientras estemos en casita, aunque han cambiado ciertos hábitos, es importante mantener el hábito de la higiene, que nos levantemos siempre a una misma hora, que no vamos a dormir entonces hasta tarde porque no tenemos obligación, de pronto ya no estamos yendo a nuestros trabajos, de pronto no están yendo al colegio, no, es tener rutinas, levantarnos a cierta hora, desayunar, bañarnos, tener una buena presentación, porque eso mentalmente nos ayuda bastante. Es también utilizar todo lo que es, todo lo que es crianza positiva. La crianza positiva se refiere al manejo que le damos a nuestras emociones frente a las circunstancias que nos dan nuestros hijos. Es decir, cuando estamos en nuestro hogar tanto tiempo, pues los niños en cierta manera también se están sintiendo cohibidos, necesitan sacar todas esas emociones, entonces ellos constantemente están como unos trompitos corriendo por todos lados, entonces nosotros como adultos tenemos que tratar de ponernos también como en lugar de ellos, de parte de ellos, lo que es la empatía, nosotros pensar, bueno, es que si nosotros fuéramos unos niños, entonces a lo mejor también estuviéramos aburridos, quisiéramos correr, quisiéramos saltar, quisiéramos tener un balón para jugar, pero entonces, ¿cómo vamos a controlar eso en casa? ¿Cómo les vamos a ayudar a ellos para que ellos vayan sacando todas esas emociones retenidas y para que mentalmente les vamos ayudando también lo que es a disipar la mente a través del esparcimiento? Aunque no podamos hacer un esparcimiento de pronto al aire libre, entonces sí hacerlo desde el hogar. Ya ahora Natalia nos dio entonces pautas de películas, de cositas que podemos ir viendo con ellos que a ellos les van a ayudar también. Es importante también hablar, en estos momentos ya se está empezando a hablar del regreso al colegio, el regreso al jardín. Entonces, hacer un acompañamiento permanente y eficaz con ellos, empezar a conversarles desde ya, que ya pronto vamos a iniciar poco a poco nuestra vida, que ya ellos van a iniciar nuevamente a sus colegios, a su jardín, van a empezar nuevamente a compartir con sus compañeros. Entonces es como irlos preparando psicológicamente para que entonces esa rutina que en estos momentos estamos llevando, nuevamente la vamos a desmontar y probablemente vamos a dar un inicio a la que teníamos anteriormente. Entonces empezar a trabajar con ellos todo psicológicamente. Que es importante que ellos que van a ir a sus jardines, a su escuela, a su colegio, entonces mirar lo que estás lavando las manitos constantemente, lo que es el cuidado,
el autocuidado, que si en algún momento nuestros niños están con gripita, con tos, entonces los dejamos en casita para que ellos se puedan recuperar, para que nos vayan de pronto a pasar malos ratos al colegio con otros compañeritos. A continuación, entonces, Natalia nos va a hablar de algunas actividades que nos ayudan a aprender y a reconocer las emociones. Entonces vamos a hablar un poco de esas actividades que nos ayudan a reconocer y a nombrar las emociones en los niños. Tenemos 6 actividades que nos pueden ayudar. En primer lugar tenemos la de crear un diccionario de emociones. Esto se puede hacer en casa, inclusive estas actividades los niños lo pueden hacer con materiales, ellos mismos pueden hacerlo con materiales que tengamos en casa. Entonces, por ejemplo, este diccionario puede ser una tablita o una hojita donde pongamos la emoción, la representación de la emoción, bien sea con una fotografía o con un dibujo que ellos mismos hagan, y cómo se manifiesta y las acciones que tiene esa emoción. Esa puede ser una de las actividades que podemos hacer con ellos. Otra es leer cuentos de emociones. Si nosotros indagamos mucho por internet, vemos que hay diferentes materiales, que hay diferentes textos didácticos que nos ayudan a los niños a través de cuentos a expresarles la importancia de las emociones. Otra es jugar al teatrillo de las emociones. En mi época hacemos los títeres, lo que les llaman títeres, con una media, y ya la decorábamos como nosotros quisiéramos, le poníamos ojitos y eso. Entonces, esta es otra manera didáctica para que los niños puedan reconocer y jugar con las emociones también, pero de una manera adecuada. Otra es dibujamos las emociones, como les decía anteriormente, puede ser como lo tiene Danita, como lo tengo yo, es una manera fácil también de hacerlo. Se puede hacer con materiales en casa, con cartulina, con una hoja, donde ellos puedan dibujar y puedan representar esas emociones, y las pueden tener pegadas en sus habitaciones para que ellos cada vez que la vean sepan que tienen que controlarse y que hay emociones que hay que manejar para actuar de una manera correcta. También tenemos actividad con música o pintura. Si bien es cierto, hay música que a nosotros nos lleva a estar tristes, hay música que nos lleva a estar contentos, entonces también sería chévere poder jugar con ellos de una manera didáctica, a mirar a ver cómo se sienten con diferentes tipos de música. Si le ponemos una música, ¿cómo te sientes? Esto cómo te hace sentir, porque nosotros sabemos que la música nos hace sentir y nos hace vibrar. Y otra de las actividades, la última actividad, es un juego que se llama Dominó de los Sentimientos, que como su nombre lo dice, es un dominó. Entonces ellos mismos pueden hacer las fichitas para que ellos puedan jugar, bien sea con sus padres o con sus amigos, con sus primos, y en cada fichita pues están las diferentes emociones para que ellos puedan jugar dominó. Entonces aquí les dejamos estas actividades para que de manera didáctica le enseñemos a los niños a controlar y a manejar esas emociones, porque si sentamos a un niño y nos ponemos a hablarle así como por ejemplo Diana y yo estamos hablando, pues para ellos es muy tedioso, porque ellos están con toda la energía al 100% y van a querer estarse moviendo, pero si mantenemos su mente ocupada, pues va a ser mucho más fácil y mucho más didáctico para que ellos puedan entender y se les pueda quedar allí. Entonces allí les dejamos estas actividades, y ya para continuar vamos a hablar con Diana tips para mejorar los lazos afectivos y emocionales. Gracias. Entonces pasamos a dar algunos tips que nos van a ayudar a mejorar nuestros lazos afectivos con nuestros hijos, con nuestros niños. Nuestro primero es decirle que los amamos. Eso es primordial, es importantísimo no guardarnos nada. Cuando guardamos algo, queda solo para nosotros. Cuando lo regalamos, lo obsequiamos con ese cariño, con esa entrega, eso llega. Entonces es primordial decirle todos los días a nuestros niños cuánto les amamos, cuán especiales son para nuestras vidas, cuánta felicidad nos da tenerlos a nuestros lados. Tenemos también tiempo de calidad. Hace algunos años venimos escuchando mucho esta palabra. Es mejor calidad que cantidad. Yo pensaría que esto hay de pronto que ir más allá, más a profundidad, porque yo pienso que los niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes
necesitan tiempo. O sea, no son 2, 3 horitas, no, necesitan tiempo y necesitan un acompañamiento 100%, no es por raticos, es todo el tiempo. Entonces de pronto alguno dirá, pero yo ¿cómo hago entonces para estar con mi hijo todo el día si yo tengo que trabajar? Está bien, todos trabajamos, pero una manera efectiva de estar con ellos, acompañándolos, es llamándolos también. Entonces nos fuimos a trabajar, pero entonces estamos pendientes de ellos, los llamamos, les preguntamos cómo se levantaron, si descansaron, si ya desayunaron, recordarles que es un hermoso día, que los amamos mucho, que ellos sientan ese acompañamiento permanente de sus padres. Al mediodía podemos llamar y preguntarles si ya almorzaron, si ya llegaron de sus colegios, de su jardín, cómo les fue, con qué compañeritos jugaron, conocer un poquito de ellos también, quiénes son sus compañeros preferidos, con ellos, con los que ellos siempre comparten, preguntarle por sus profesores, preguntarles qué han hecho todo ese día, en la tarde, si ya hicieron tareas. Es un acompañamiento permanente y total. No esperar en que nos fuimos en la mañana y entonces nos vemos ya en la tarde, en la noche que yo regrese y nos desentendemos y entonces cuando lleguemos yo les brindo a mi hijo tiempo de calidad. No, si nosotros tenemos un acompañamiento permanente con ellos, así sea a través de la comunicación, probablemente cuando lleguemos de esa jornada laboral, pues entonces ya estamos al tanto por las situaciones que ellos pasaron en el día y probablemente cuando lleguemos pues vamos a tener más tiempito para estar con ellos en otras actividades. Yo aquí les doy un ejemplo. Nosotros manejamos, yo trabajé con un grupo de niños y con ellos se hacía algo que se llamaba mapa de pertenencia. Esa mapa de pertenencia son una serie de actividades en las que se realizan como unas pruebas. Y ahí se empieza de pronto a indagar por la estructura familiar del niño, pues, por sus emociones. Entonces, una de las preguntas que se hace en este mapa de pertenencia es decirle al niño quién es la persona más cercana a él, a su corazoncito. Y uno se llevaba a veces unas sorpresas, porque cuando llevan al niño a la institución, uno veía que estaba como con el papá, con la mamá, en lo que uno sabía de ellos, pues se manejaba pues era una familia funcional, por decirlo así. Pero cuando uno iba a ver estas pruebas, se daba uno cuenta de que el niño colocaba a la abuela, colocaba el abuelo, colocaba una tía, colocaba una vecina, muchas veces colocaban las profesoras. Entonces, cuando uno se iba a indagar con ellos, ¿por qué esa persona tan cercana a su corazón? Lo que los niños le decían a uno era, es que ellos me dan amor, es que me dice palabras bonitas, es que es una persona con la que yo siempre puedo contar porque mi papá y mi mamá se la pasan es trabajando. Entonces, ahí es donde uno empieza a ver que una veces creería que los hijos están bien, que uno los observa ahí como tranquilitos, pero hay que trabajar el afecto, el amor, decirles cuánto los amamos todos los días, que ese laxo afectivo cada día sea más fuerte. Tenemos también lo que es ayudar a gestionar las emociones. Nosotros gestionamos nuestras emociones y les ayudamos a ellos a gestionar sus emociones. Yo tenía uno de los niños una vez en una charla que estábamos con un grupo de niños, uno de los niños se sentía mal y de un momento a otro el niño vomitó. Cuando el niño vomitó, se empezaron a dar una serie diversas de esas emociones del asco, ¿cierto? Algunas personas pues manejan mucho esa emoción, le dan como mucho acento, entonces ahí se vio palpable cómo manejaban esos niños esas emociones. El niño en su maluquerita, pues él vomitó, hubieron niños quienes de forma inmediata se fueron del lugar, se disiparon, habían otros niños que de forma inmediata llegaron a auxiliarlo, entonces unos le trajeron agua, otros le trajeron papel para que se limpiara, pero hubieron dos reacciones especiales de dos niños, uno era de 8 años y otro era de 10 años. Esos niños al ver este cuadro, el otro vomitando, ellos de forma inmediata empezaron también a vomitar. Y eso desató en ellos que empezaran a llorar, eran vomiten, entonces ya no era uno el que teníamos que atender, sino que ya eran 3. Pero ahí se evidenció quiénes manejaban sus emociones. Posiblemente la mayoría de los niños que estaban allí, a todos les dio esa emoción del asco.
pero solamente hubieron dos que no supieron controlar esa emoción. Entonces de acá partimos de nosotros como adultos, cómo estamos trabajando en nuestros niños esas emociones. Eso es fundamental para tener niños valientes, niños que sepan manejar sus problemas, que les sepan dar una resolución a ellos, porque donde quiera que ellos vayan, se van a encontrar todo tipo de situaciones. También tenemos una que es importantísima. Esta diría yo que es elemental en la crianza de los niños, y es establecer límites y normas en casa. Es importante hacerles a ellos entender, porque eso es disciplina, eso también es amar. Una veces pasa como el malo del paseo, por decirlo así. Yo tengo un niño de 3 años y tengo una niña de 12 años, están en etapas diferentes. Y a veces quieren hacerlo sentir a uno que uno es como el malo de la película, cuando uno con ellos establece ciertos límites, porque eso es importante que ellos comprendan que tienen derechos, pero que también tienen deberes, que tienen límites, porque cuando un niño pierde los límites, prácticamente se pierde todo. No tienen respeto con los padres, no tienen respeto con absolutamente nadie. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso, en trabajar una comunicación asertiva, que ellos entiendan y comprendan cuál es el rol de ellos en el hogar, porque en el hogar hay una jerarquía. Está papá, está mamá, están los hijos, o si hay unos abuelos, si es una familia extensa, entonces hay abuelitos, pero que ellos sepan y comprendan quién es la autoridad en la casa. Cuando ellos salen a su colegio, a su jardín, a una vida laboral, adulto, ellos a donde quiera que vamos a tener que cumplir normas. Si vamos a la universidad hay normas, si vamos al colegio hay normas, en la sociedad hay normas, y si nosotros no trabajamos con ellos desde casa, desde el hogar, todas estas situaciones, ¿qué ciudadano vamos a entregarle nosotros a la sociedad? Entonces, eso es responsabilidad de nosotros. A continuación, entonces, Natalia nos va a dar otros tipsitos. Entonces, continuamos con esos tipsitos para mejorar en los lazos afectivos con los niños y emocionales. Y está también el de un padre siempre es un padre. Muchas veces los padres cometen el error de decir o hacerle sentir a su hijo que más que sus padres son sus mejores amigos, y ese es un error que se comete. No se puede dejar de un lado ese rol que cada uno cumple como padre. No son sus amigos, y muchas veces, y tampoco son las personas que les hacen todo, ni nada de eso, no. Si bien es cierto, los padres están para aconsejarlos, tienen que tener un lazo de confianza entre ellos, van a estar a su disposición para apoyarlos, para enseñarles, para exhortarles, pero no tenemos que no se tienen que igualar a ellos, porque ellos no lo pueden ver como sus compañeros del colegio, y mucho menos los pueden tratar como sus compañeros del colegio, porque cuando empieza a pasar eso más adelante, se rompe con ese rol de padre, y entonces en la adolescencia, que es la edad más compleja que hay en el desarrollo, es cuando ellos empiezan a hacer lo que quieran, porque ay, mi papá es mi mejor amigo, entonces pues no hay problema, porque no hay una autoridad como padre segura. Entonces, por esa razón, un padre siempre es un padre, no un mejor amigo. Otro de los tips es siempre tener un refuerzo positivo. Otra de las funciones de los padres es apoyar siempre a los hijos, valorando el esfuerzo que hacen en su vida diaria y decírselo. Muchas veces cuando están pequeños, ellos hacen alguna acción que ven a bien, por ejemplo, tender su cama, y entonces van emocionados a donde su mamá a decir, ay, mami, tendí por primera vez mi cama, y la mamá le contesta diciéndole, es su obligación, es lo que usted tiene que hacer. Entonces, pongámonos en los zapatos de los niños. Si nosotros, por ejemplo, hacemos una buena acción para nuestro jefe, y vamos a decirle, jefe, mire, hice esto en mi trabajo, y el jefe le dice, es su obligación, usted tiene que hacerlo, ¿cómo nos sentiríamos nosotros?
Entonces, si se hace algo bien, hay que decírselo. Oye, me gustó que hiciste esto, me gustó cómo manejaste esto. Siempre decírselo. Inclusive, ellos tienen que afrontar su autonomía y ya tienen que ir aprendiendo a hacer cosas por ellos mismos, bien sea deberes de la casa, como arreglar su habitación, tener todo listo, o aprender a vestirse solos. Eso va a apoyarlos para que cada día sean más autónomos, pero hay que valorar cada esfuerzo positivo que ellos hacen. Y por último, está el ayudar a pensarles a reflexionar. Los padres tienen que afrontar y fomentar la reflexión y la curiosidad que hay en los niños. A veces hay que todos los días sentarlos y por unos minutos que ellos reflexionen en el día qué fue lo que hicieron bien y qué fue lo que hicieron mal. Ellos deben reflexionar y pensar sus propios comportamientos y las consecuencias que tienen sus comportamientos. Esto parte de la reflexión. Entonces, si recibimos quejas del colegio, que mire que su niño le pegó a otro, entonces hay que hacerlo reflexionar. No desde los gritos, no desde los golpes, porque si no se va a acostumbrar a que todo se va a solucionar así, que siempre que hay un castigo o algo así tiene que ser así. No, podemos que ellos mismos sean conscientes de por qué actuaron mal, de cómo fue que actuaron mal y cómo pueden remediar esa situación para que ellos mismos sean autónomos y tengan responsabilidad de sus acciones y de sus conductas. Así que ya para continuar, vamos a dar paso al espacio de preguntas. Así que vamos con Dianita a ver si tiene por allí una pregunta pendiente para poderla responder. La pregunta que nos hacen dice, cuando nosotros recibimos visitas en nuestro hogar, mis niños de 4 y 5 años se comportan llamando la atención, levantan la voz, traen todos los juguetes a la sala y quieren jugar de mano, etcétera. Bueno, acá tenemos que empezar a mirar por qué se está dando el comportamiento de los niños, por qué ellos quieren llamar la atención, frente a qué. Entonces tenemos que empezar a evaluarnos como adultos si nosotros le estamos dando el tiempo requerido a ellos para que ellos puedan disfrutar de nuestra presencia. Estamos jugando con ellos cuando llegamos. Cuando tenemos el espacio los llamamos, saltamos con ellos, jugamos de pronto al fútbol con ellos, a las muñecas. Creen de pronto que estamos llenando esa necesidad de ellos, de ese bienestar, de esparcimiento, porque eso es un derecho para ellos, la recrearse es un derecho para ellos. Entonces hay que mirar en cierta manera cómo es el tiempo que nosotros les estamos dedicando. También hay que mirar si es que de pronto es falta de ponerles límites, ¿cierto? De enseñarles que de pronto cuando llega visita al hogar hay que utilizar ciertas normas, de lo que hablábamos ahora, de comportamiento. Es la manera de ellos de pronto expresarle a su mamá, a su papá, que ellos están requiriendo tiempo. Es la forma que ellos dicen, bueno, si llegó visita a mi hogar y ustedes se están sentando con ellos a atender la visita, pues entonces yo quiero que ustedes también me atiendan a mí así. Esa es la forma que ellos van buscando, es como una forma de protestar. Es una forma como de que ellos digan, es que yo estoy acá y yo quiero que ese tiempo que ustedes le están dedicando a esa visita, pues también me lo den a mí. Hay que revisar eso, cuál es el tiempo que nosotros les estamos dedicando a ellos. También hay que mirar entonces lo que les decía, lo de los límites, explicarles a ellos con muchísimo amor cómo debe ser su comportamiento cuando llega una visita al hogar. Muy amorosamente, lógicamente, porque ellos tienen un lenguaje diferente y a veces a los niños se les dificulta expresar lo que necesitan. Entonces están nosotros como adultos hacer esa conexión de ese lenguaje para saber qué es lo que ellos necesitan, en qué momento, porque ellos están tomando como esa actitud de cierta
cierta manera, porque se dice que no hay emoción negativa, todas las emociones desde que las sepamos canalizar son buenas, entonces hay que trabajar con ellos exactamente qué es lo que ellos necesitan. Cuando se vaya a la visita, porque tampoco es bueno llamar la atención o castigar a nuestros hijos en delante de otras personas, eso se hace en privado, entonces cuando se va a la visita, entonces nos sentamos a hablar con ellos. ¿Por qué esa actitud? ¿Qué quieren, qué querían ellos o qué querían demostrar cuando estaban esas personas allí de visita? Entonces, hablar con ellos y reflexionar frente a la situación. Otra pregunta que me hicieron por acá es el manejo de la ira. Entonces, lo que Natalia nos hablaba ahora un poquito, cuando ellos llegan a los 3 años es como el tope de los berrinches, son muy demandantes, todo lo quieren y si no se lo dan, pues entonces ahí está la situación. Es importante primero identificar cuándo está enojado y cuándo es un capricho. ¿Cómo lo sabemos? Cuando nosotros le hablamos fuerte, no se lo vamos a dar. Cuando es un capricho, en menos de 5 minutos están al lado nuestro dándonos besitos, como si nada, tranquilos. Cuando en realidad es una ira, es un enojo, entonces ellos tienden a demorarse un poquito más porque ellos necesitan evacuar esa emoción. Entonces hay niños que cogen y le pegan a la almohada, le pegan al mueble, cogen algo por ahí, le pegan. Y está bien, desde que ellos no se autoagredan, desde que ellos no se maltraten, pues déjelos, que esa es la forma de ellos sacar toda esa emoción y no está malo. ¿Qué le podemos decir nosotros? Listo, comprendo que estás enojado y te entiendo, pero mi decisión yo no la voy a cambiar. Y los dejamos quietos, que ellos saquen esa emoción de ira como ellos quieran, hay que dejarlos. Cuando ya ellos sacan toda esa emoción, que le pegaron a la almohada, que lloraron, que patalearon, que ya quedan como así, como tranquilitos, entonces ahí es donde ya nosotros ya entramos a reflexionar con ellos, a tranquilizarlos, porque tomaron esa actitud. ¿Qué querían con esa actitud? Hay que hablarles ahí entonces con amor, ¿cierto? De preguntarles, estabas enojado y dejé que sacaras esa emoción, porque esa es la emoción de la ira. Yo tengo mi niño de 3 años y cuando él se enoja, yo le digo, Santiago, tienes la cara así. Entonces, cuando le hago así, a lo que le da es risa, se le va el enojo para otro lado. Entonces, es como jugar con esas situaciones, que ellos vayan conociendo esas emociones, cuando es la emoción de la ira, cuando es la emoción de la alegría, cuando son como unos trompitos que saltan de la felicidad, entonces también hablar con ellos, que es bueno que estén alegres porque eso nos alegra a nosotros la vida, pero también que controlen esa emoción. Pasamos donde Natalia a ver si tiene entonces otra preguntita. Y por aquí me llegan otras dos preguntitas que van muy relacionadas las dos y van relacionadas pues, con lo que Diana iba diciendo. Dice si me pueden hacer un breve resumen del tema sobre las pataletas, porque tengo una nena de 15 meses que cada día que pasa se aumentan más las pataletas. Y por otro lado, quiere saber sobre la recomendación para poder manejar ese comportamiento sin tener que recurrir a las nalgadas ni hablarle fuerte. Entonces, eso va muy relacionado con lo que estaba hablando de Anita. En especial, pues a partir del primer año de vida, los bebés comienzan a tener como esa propia personalidad y a desarrollar esa autonomía y muchas veces lo hacen partiendo de las rabietas y eso son manifestaciones de los niños por imponer esas preferencias o esos deseos que ellos tienen. Entonces, a partir básicamente de los 12 meses, los niños comienzan a esforzarse por construir y diferenciar esa identidad a la de sus padres. Entonces ahí es cuando empiezan a desarrollar sus deseos, sus gustos y sus necesidades. Por eso es que los padres eh, deben brindar pues esa autonomía, pero tienen que marcar los límites y tienen que haber unos límites claros y mostrarle a ellos quién es la autoridad, porque como padres no pueden perder la autoridad sin importar si son pequeños o son grandes, siempre hay una autoridad y siempre se tiene que marcar el papel y el rol de padre para tener un desarrollo saludable en la personalidad de los niños. Eh,
Por esa razón es la importancia de ejercer la autoridad, pero inculcando también lo que son los valores, que los protegen, que ellos entiendan que ustedes lo que están haciendo es protegerlos, cuidarlos y amarlos. Entonces, en esos casos, cuando se presentan rabietas y pataletas, pues es recomendable a veces tomar como un desvío de atención, como decía Dianita con el ejemplo de Santiago. Si él está presentando una rabieta, pues lo distraemos con otra cosa. Ella decía que le hacía macas, pues él inmediatamente cambia su emoción. También otra de las formas es una negociación, pero una negociación sana, porque cuando un niño está presentando rabietas y para allí más adelante voy, no es bueno, ay, si dejas de hacer pataleta te voy a comprar un juguete. No, eso no se debe hacer, sino una negociación sana y una negociación saludable con fundamentos claros. Y otro es, pues, elogiar al niño, que era lo que estaba hablando hace un momento, cuando se está portando bien. Aquí, pues, un ejemplo es que se hace, aquí mi mamá hacía una tablita y en esa tablita pues ponía los deberes que teníamos que hacer en la casa, y si cumplíamos con ese deber pues nos ponía estrellitas o nos ponía caritas felices o nos ponía alguna cosita para que al final de la semana, dependiendo las caritas o las estrellitas que tuviéramos, pues nos ganábamos un premio, bien sea un helado, una salida a un parque o algo que nos gustara mucho. Lo que no se debe hacer cuando un niño está presentando una pataleta o una rabieta es ignorarlo. O sea, háblale, háblale con calma, no te iguales, o sea, uno no se tiene que igualar a un niño, porque obviamente somos más grandes, somos comprensibles. Entonces si nos ponemos a gritarle, a contestarle gritado, pues él más se va a alterar y más va a gritar. Entonces ahí es que hablarle, intentar no discutirle, y como decía anteriormente, no premiarlos. E inclusive un error que se comete mucho es que, como decía Dianita, el niño está haciendo pataleta y a los 5 minutos ya estamos comprándole helados o abrazándoles. O eso. Si estamos molestos y él tiene que entender que actuó mal y tiene que reflexionar, y él mismo tiene que caer en cuenta ya cuando esté más tranquilo, que él mismo reflexione qué fue lo que hizo mal y las consecuencias que tuvo por esa acción que cometió mal. Entonces allí, con eso respondo como esas dos preguntitas que había. No sé si Dianita tiene otra preguntita por allí. Sí, Nati, por acá me llegó una pregunta y dice, mi hijo llama mucho la atención y se pega en la cabeza. Entonces, en ellos a veces es normal las pataletas. Las pataletas son normales, eso es una emoción normal de ellos. Ellos apenas están empezando como su desarrollo, están aprendiendo apenas a conocerse. Es un poquito más complejo cuando ellos empiezan a autoagredir. Entonces, lo que decía ahora Natalia es de pronto dejarlos, hablarles con amor, ¿cierto? No podemos permitir que ellos se nos autoagreden, porque si ellos empiezan a autoagredirse, entonces se va haciendo como una constante. Entonces, con mucho amor les cogemos sus bracitos, los abrazamos, contraemos esa emoción que ellos tienen de enojo con la emoción de nosotros en el amor. Si ellos están agrediendo, dándose en la cabecita como nos dice la chica, pues entonces lo que vamos a hacer nosotros es que los vamos a coger y los vamos a abrazar. Vamos de pronto a sopesar esa emoción que ellos tienen de airada. Entonces abrazarlos, en ese momento decirles cuánto les amamos, sin retroceder, lo que hablamos ahora, hay que tener límites, sin retroceder a lo que ellos están pidiendo. Entonces, lo que hacemos es que los abrazamos y les hablamos cariño, con mucho ese afecto, ese cariño, pero sin necesidad de retroceder a lo que ellos nos están pidiendo, porque entonces si lo hacemos, entonces ellos van a seguir haciendo esas mismas pataletas, autoagrediéndose, porque saben que es una forma en que mamá les da lo que ellos quieren.
Entonces, con mucho amor los abrazamos, los acogemos, pero después reflexionamos con ellos. Cuando ellos están tranquilos, entonces hay que reflexionar con ellos, decirles que eso no se puede hacer, que ellos no se pueden maltratar, porque su cuerpo es un cuerpo hermoso, no está bien que ellos estén autoagrediendo, porque entonces se va volviendo constante. Entonces vamos a sobrepesar esa emoción con la emoción que nosotros le vamos a dar, apoyándolos en el amor. Entonces, cerrando nuestra charla el día de hoy, deseamos agradecerles que hayan compartido con nosotros este tiempo. Además, queremos recordarles que todos los viernes a las 7 p.m. hora Puerto Rico estamos desarrollando diversos temas. Entonces, bienvenidos a estos espacios que lo hacemos con muchísimo, muchísimo amor. Es para ustedes, esperando llegar a sus casas con luz, con amor, con esperanza. Muchísimas gracias. Un abrazo. Por amor a ti, a tu familia y a toda la humanidad, quédate en casa. Somos parte de la solución.